Creo que a ti te toca ahorita, ¿no? Aquí sí. Ándale, qué gusto. Qué gusto, Qué gusto, qué gusto. Muy bien, Porque buenas tardes. ¿dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, ya. Sí, perfecto. Muy bien, pues vamos a darle continuidad a nuestro doceavo Congreso Internacional. Yo les agradezco infinito su participación, la intervención con el planteamiento, con las preguntas, estar escuchándonos mutuamente. Bueno, vamos a escuchar al doctor Osvaldo Alfredo Cruz Villalobos, a quien yo tengo el honor, el gusto de conocer desde que él se desempeñaba en el Instituto Nacional de Administración Pública en el área de consultoría, ¿no? Capacitación. Y sigue desarrollando consultoría él, aparte de que ha sido funcionario de alto nivel, académico, que eso sí nunca lo ha dejado la academia. Lo recuerdo como director general de administración de una de las delegaciones, entonces, claro, no eran alcaldías, No, la Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, imagínense, estuvo ahí desempeñándose durante prácticamente 6 años. Sí. 6 años, o sea, el sexenio completo. Entonces, bueno, ¿qué les puedo decir de Osvaldo? Él va a presentar, bueno, aquí programas gubernamentales de modernización administrativa, que es parte de lo que él viene desarrollando. Aprovecha tus 15 minutos o 12 minutos si podemos todavía tener un par de intervenciones que sería como muy pertinente. Entonces, pues te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Tardes a todas y a todos. Sí, tuve el honor de administrar la alcaldía Cuauhtémoc. Hoy la alcaldía Cuauhtémoc es la capital de la capital del país. Bueno, vamos a disertar sobre programas gubernamentales de modernización administrativa en México. Entonces, por favor. Empezamos por el tema de van marcando el tiempo. Sí, yo te aviso cuando te falten 3 minutos para tus 15. Sí, gracias. Hablar de gestión pública y sobre todo, yo entiendo la modernización administrativa como la capacidad que tiene la administración pública de adaptarse al entorno. Es un proceso de afuera hacia adentro, así lo estoy entendiendo. No es una reforma administrativa, porque es otra cosa. No es reforma del Estado, es una modernización administrativa, en donde debemos de tener cuidado con la praxis, en términos de qué, de tecnología. Últimamente, hace unos 8 meses más o menos, he estado incursionando en el tema de la inteligencia artificial y la quiero llevar hacia la administración pública. Y me han criticado mucho porque eso va a impactar en qué, en prescindir de personal, pues sí, necesariamente. Y por ahí luego a veces no se cumplen. Entonces, gestionar, efectivamente, es llevar a cabo una praxis que realmente técnica. Algo tan aparentemente simple como gestionar, procesar una nómina, el tema de las compras, el tema de la eficiencia, la eficacia, la calidad, etcétera. Aparentemente, diríamos, pues es muy mecánico y tiene su ingrediente, pero sí hay que ver la posibilidad de ir generando conocimiento en el servicio público. ¿Sí? Okay, por favor. Más que leerles las diapositivas que están a su disposición, me gustaría hacer una explicación. ¿Sí? Bueno, entonces, la gestión pública, pues es la parte endógena de las administraciones públicas, ¿sí? Es la capacidad que tiene el personal de poder desarrollar sus actividades. Y yo le estoy dando últimamente el enfoque de competencias laborales. O sea, saber hacer. No saber, no nada más saber, sino saber hacer. Y yo le digo a mis alumnos, bueno, en este momento, ¿tú qué sabes? Y a partir de ahí, ¿qué sabes hacer? Vamos a las oficinas públicas y vemos a las personas que de forma constitucional hacen sus actividades y probablemente lo hacen bien,
pero como que nos cegamos a decir, bueno, esto lo he hecho 5 o 6 años y no puede haber mejoría. Entonces, pasar esas fronteras para, sobre todo, al final dice, alcanzar las metas, porque en el servicio público, ¿qué es lo que nos evalúan? Las metas, los resultados. Eso es todo, bueno, no todo. Ahí llega. El ciudadano no le interesa si estás capacitado, si estás motivado, si estás cansado, nada. Al ciudadano quiere ver resultados. Y eso es lo que nos impacta. Y después de haber conocido las administraciones, sobre todo mi experiencia de últimos años es en el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, gestionábamos o trabajábamos con un sindicato que tiene 130,000 agremiados, 42 secciones sindicales. Y cada año pedían aumento de sueldo. Una nómina de la Cuauhtémoc, nómina quincenal, en números gruesos, ronda los 20 millones cada 15. 13,000 empleados. ¿Sí? O sea, imagínense de qué tamaño podría ser. Y como director general de administración, pues tenía que firmar la autorización de 20 millones de pesos cada 15 días. Algo sencillo, ¿verdad? Problema, nos causaba problema cuando nos faltaban 4,500 millones para combustible, pero ahí empezaba un pequeño problema. ¿Y por qué lo comento? Porque si tenemos una gestión pública desarrollada, podemos evitar esas cuestiones. Y hoy, con la tecnología, concretamente la inteligencia artificial, creo que sí es posible mejorar el desempeño gubernamental. Con algunas características que están aquí, ¿sí? Igualdad, justicia, equidad y solidaridad. Dependiendo del servicio público, la naturaleza de los servicios públicos, tenemos que guardar estos, porque son principios que nos los marca la normatividad. ¿Sí? Seguramente ustedes lo conocen. ¿Sí? Entonces, bajo esa lógica y ese perfil, necesitamos, desde mi punto de vista, mejorar la praxis de la administración pública. Poder transformar gradualmente la cultura administrativista de las personas que trabajan ahí. Que no nada más lo vean como un trabajo, que lo es, que no nada más lo vean, que están esperando su quincena, también es un factor importante, por supuesto, pero que encuentren otros niveles de satisfacción. Yo lo veo con mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y la Administración Pública, relacionado con esto. Digo, bueno, ya estás en el 8º semestre de la licenciatura en Administración Pública. ¿Qué sabes hacer? De Administración Pública. ¿Sabes hacer un balance? Una compulsa, contestar una auditoría, integrar un comité de adquisiciones, y la respuesta en el 80% me dicen. ¿Por qué? Porque la academia no está vinculada más estrechamente con la praxis. ¿Sí? Ese es un factor, ese es un puente que puede romperse fácilmente. Yo les digo, bueno, está bien, en el aula nuestros docentes nos dan su conocimiento, es muy valioso, sí, por supuesto. Pero te dicen cómo se hace, o nada más te dicen qué se hace. Y esa es la diferencia. Yo puedo hablar de políticas públicas, pero allá afuera, ¿cómo se hace una política pública? ¿Cómo se negocia? ¿Cómo se habla? ¿Qué se hace? ¿Qué no se hace? Así lo estoy viendo. Fundamentos, bueno, yo veo la gestión pública no nada más en el poder ejecutivo, que lo es, ¿no? Pero también está el poder legislativo. Ahí también hay praxis administrativa, ¿no? O sea, ahí también hay personal, hay compras, hay presupuesto, hay asuntos jurídicos, etcétera. ¿Sí? También hay personal de base, de confianza, y que esta transversalidad de la modernización administrativa debe debe estar presente. Por ejemplo, ¿cómo estará funcionando el servicio público, el sector público japonés? El inglés, igual el de República del Congo, el de Nicaragua, en fin. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿Sí? Entonces, aquí de lo que se trata también es ir construyendo una cultura administrativa, pero también del lado del usuario de los servicios públicos, cambiar esa imagen. Yo vengo de la Ciudad de México. Allá, ir al Ministerio Público, pues es predeterminarse con perder todo el día. Así decimos, vamos a perder todo. ¿Sí?
por, por la praxis que no se ha logrado vencer, hay barreras. ¿Sí? El Poder Judicial, que también tiene sus características. Entonces, o cuando vamos a una cita con el ISSSTE, en el IMSS, ahí en la Ciudad de México decimos, bueno, voy a perderme un día. Aún teniendo cita, no te atienden en la hora. Ustedes sabrán que en la zona metropolitana de la Ciudad de México somos 20 millones de personas. Nada más Ciudad de México tiene, en números gruesos, 9 millones de habitantes. La alcaldía Cuauhtémoc tiene 510,000 habitantes. O sea, nada. Pero atiende a 4 millones de personas que la visitan. Entonces, esa es una cuestión importante, impacto. ¿Eso qué implica? La seguridad, la vía pública, el bacheo, servicios públicos que están aquí, en la praxis. ¿Sí? Y nos ha costado mucho hacer conciencia en el gobierno de la Ciudad de México porque hay algunas personas que aún sabiendo sus funciones, sus actividades, no las hacen. Y está peor el que sabe hacerlo, pero no lo hace. ¿Sí? Esa es una cuestión, cuando ustedes son de la Ciudad de México, perciban esa dinámica. Un consultorio médico del IMSS está rebasado. El médico en la consulta número 15 ya se cansó. ¿Y cómo te va a atender entonces? Si le podemos agregar la tecnología, mejoraría. ¿Saben ustedes que China construye un hospital en 3 meses? De alta especialidad. Aquí en México llevamos como 3 años y no se termina de construir el hospital de Troncos. ¿Sí? Si aplicamos la tecnología, una máquina me puede diagnosticar mi estado físico. Ya no necesito al médico. Ya no necesito al señor que pone seguidos en los papeles. Ya no necesito las bitácoras, esas libretas casi prehistóricas, donde me pone a mano. ¿Sí? Bueno, ¿y qué más? ¿Por qué no trabajar desde la casa? En línea, con tecnología. ¿Saben que eso es posible? 100% tecnológico. Pero imagínense una praxis así. Necesito un personal capacitado, motivado, integrado, coordinado. Pero a veces esa infraestructura no se permite o no se puede lograr, ¿no? Aquí puse muy rápidamente un tema de marco cohesional de la Administración Pública Federal, que creo que todos los que presentes la conocen, es muy básico, ¿sí? Pero transitar hacia un modelo de modernización administrativa sí implica vencer barreras jurídicas. Y cuando los congresos, yo trabajé en el Congreso de la Ciudad de México, cuando los congresos y los diputados senadores tienen la visión de que, y es mi opinión muy personal, legislador que no hace iniciativa y que no hace leyes, no trabaja. Yo digo que al revés, que debemos quitar leyes, no poner. En la Ciudad de México tenemos 124 leyes locales. Imagínense 124 leyes. Y hay unas que se contraponen. Doy un ejemplo. La ley de adquisiciones local te prohíbe que publiques tu programa de capacidad corras y si no tienes un presupuestal al 30 de enero. Y a ese día nadie tiene suficiente presupuesto. 3 minutos. Vamos bueno, está aquí un repaso de lo que hemos tenido en nuestro gobierno desde Luis Echeverría en 1972, que fue el periodo. Se inicia el Comité de Administración Pública, donde se reestructura toda la administración pública, lo que hoy conocemos como los manuales de organización, de procedimientos que todo el mundo conoce. Pues en ese tiempo se impulsó una metodología y un proceso macro para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Y así aquí puse en la materia los programas de los gobiernos desde el 82 hasta 2012. Ya no pude poner 18 o 24, que realmente no hubo, en la materia no hubo mucho, no se percibió, ¿no?
está la descentralización administrativa, que seguramente ustedes recuerdan con Miguel de la Madrid. En 1984 publica en el Diario Oficial que la administración pública se va a descentralizar. Simplificación administrativa de Salinas, la modernización administrativa de Cedillo con el PROMAP, que alguien lo llegó a revisar, la innovación gubernamental con Vicente Fox, que ahí nos obligaban a tener 550 puntos al final de sexenio como calificación para el tema de la calidad. Incluso había un programa de un premio de modernización administrativa, se entregaba en noviembre de cada año. Bueno, eso ya concluyó. Y mejoramiento de la gestión pública con Felipe Calderón, que no hubo muy avance porque en este sexenio empezó más el tema de seguridad pública. ¿Sí? ¿Cuál fue el impacto? Bueno, de la mejora de la gestión pública, aquí tenemos, bueno, puse los objetivos. Realmente el impacto de 2008 a 2012 no fue significativo. Se dieron mucho los manuales, o se reinventaron, se rehicieron mucho los manuales que sacó en aquellos años, no sé si recuerdan la SECOGER, ¿sí? Los manuales que tenemos hoy de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno son no íntegros, pero sí vienen de ese origen. Y hay una metodología que para hacerlo tampoco es muy simple, ¿no? Bueno, ¿no? Los ejes rectores del programa de evolución de la gestión pública están orientación a resultados, flexibilidad, la innovación, hay que hacer sinergia y, importantísimo, participación ciudadana. Que las ciudadanas me digan o que intervengan en cómo quieren que se preste su servicio. Ya vamos. Sí, ya estamos. Y los cambios técnicos, en una técnica es esto de descongelar, congelar y rehacer. De esta forma, pues yo quiero compartirles esta información. Me parece que es un tema central la modernización de la administración pública, que se ha olvidado. Pesan más temas, son seguridad pública, crecimiento económico, pero un gobierno que pretende o quiere ser eficiente y por supuesto legítimo, debe transitar por aquí. Muy bien. Osvaldo, pues mira, quisiera, y con base en serie de planteamientos, que una de tus líneas de investigación es la gestión del capital humano. Ajá, sí. O sea, esta inquietud tuya que creo que compartimos muchos, del saber hacer, bueno, hasta redactar un oficio o presupuesto, etcétera, una serie de cuestiones en qué consiste el trabajo en equipo y llevarlo a cabo. En fin, hay mucha serie. Es algo que caracteriza evidentemente, y tus inquietudes por hacer aportaciones para que esto se haga una. Yo realmente entiendo y creo que tenemos, te felicitamos. Y bueno, quiero aprovechar porque también para esto son los coloquios, para esto son los congresos. Por ejemplo, comentar con ustedes. El doctor Eduardo Castellanos está aquí con nosotros. Doctor Eduardo Castellanos, lo conocí desde que se fundó prácticamente el Colegio de Bachilleres. En la década de los 70 que hubo fundación de universidades en la Metropolitana, se desconcentró la UNAM, se crearon las ENEPs, etcétera. Y cuando él regresaba de su doctorado que llevó a cabo en Francia, pues yo le dije, oye, pues ven a la pedagógica. Yo era profesor de la pedagógica, estaba coordinando una academia de Administración Educativa, y había un concurso de evaluación curricular para una de las asignaturas. Le dije, pues, tu perfil es ad hoc, y ganó. Y estuvo ahí compartiendo con nosotros un tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero también comentar, por ejemplo, Laura Maqueda, Oscar Alejandro, son dos estudiosos de la gestión y de las políticas públicas metropolitanas. Ampliamente entre sus intereses este tipo de asuntos aplicados a la gestión, por ejemplo, de ciudades inteligentes, a todo lo que vivimos en esta zona metropolitana que hacía referencia, con más de 22 millones. Entonces, bueno, ellos viven, se desempeñan más o menos en esta zona de
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, todo lo que está sucediendo alrededor, la vía férrea hacia Pachuca, etcétera, todo este tipo de cuestiones, entonces son asuntos que nos competen ampliamente, que están compartiendo este tipo de eventos. Que bueno, son capsulitas, pero es importante el encuentro, es importante la convivencia momentánea y que posiblemente nos permita después hacer algún tipo de intercambio. Felicitaciones. Gracias. Voy a pedir a nombre Maribel que hagas entrega de su constancia y de un obsequio, como panelista. Muchas gracias. Felicidades. Macho, por favor, está amable. Esta, vete para acá. Sí. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, me extendí un poco porque está dentro de las panelistas la doctora Leticia Contreras Orozco. No sé si la podemos contactar en línea o que no la vi en el auditorio, no he tenido oportunidad de saludarla. Pero antes de ella está la Administración Pública y el Desarrollo de Infraestructura Educativa en México, retos y perspectivas del caso del TEC y TE Sonora 2025. Los ponentes son José Enrique Romandía Matús, Blanca Aurelia Valenzuela, Paula Guadalupe Apodaca Zavala. ¿Están presentes algunos de ellos? No, Ah, tiene su ponencia, no, pero ya está cubierta. Bueno, imagínense, entonces ya prácticamente están dos. O sea, pregunto a nuestros organizadores, la doctora Leticia, ¿sí está conectada? Ah, bueno, Leticia Contreras Orozco, ¿sí me escuchas, Leti? ¿Sí Sí, me doctor, escuchas? qué gusto saludarte. Sí, si me escuchas, Leti, es un gusto que estés participando con nosotros en este 12º Congreso Internacional, que siempre lo han hecho ustedes permanentemente desde prácticamente desde el primero, nunca han fallado y ahora no es la excepción, cosa que yo celebro ampliamente. Y tema de exposición lo tengo aquí, avances y cierre del gobierno de la 4T. Y bueno, pues tienes la palabra, te voy a pedir 10 minutos, porque después seguramente por el tema va a haber algún tipo de comentario, planteamiento, etcétera. Y bueno, lo importante es que sigues en activo, eso me da muchísimo gusto de ti. Un saludo, un abrazo y tienes la palabra. Adelante. Gracias, doctor Roberto Moreno. No sé si me escuchan bien. Sí, muy bien. De acuerdo, es un gusto saludarte y poder participar una vez más en este intercambio de conocimiento, de ideas. Y bueno, en este momento voy a exponer a ustedes una ponencia resultado de un proyecto de investigación que se llevó a cabo en 2 etapas. La primera con un cierre al 2021, que era a mitad del camino del gobierno de la 4T, y una segunda etapa que fue al cierre. Dadas las condiciones del tiempo, voy a obviar algunas diapositivas y el trabajo, bueno, se titula Avances y cierre del gobierno de la 4T. Yo elegí el eje 1, Política y Gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, como la guía, dado que es en este eje a donde se plantea la nueva administración pública bajo algunas premisas como erradicar la corrupción, el dispendio, etcétera, y a partir de ahí, ustedes saben que también para dar sustento a esta idea de la nueva administración pública, fue aprobado un Plan Nacional de Combate a la Corrupción y a la Impunidad y de Mejora a la Gestión Pública. Entonces, a partir de las 6 líneas orientadoras de este programa, que son ciudadanización, democratización de las tecnologías de la información,
protección de alertadores internos, servicio profesional de carrera, austeridad republicana y auditorías del desempeño, es que empezamos a realizar la investigación. Vamos a hablar de 5 de estas 6 líneas y para ello, bueno, voy a dirigirme a cuáles fueron estas iniciativas y algunos de los resultados. En primer lugar, ay, perdón, es que no veo aquí la pantalla completa. Ay, perdón. Perdón, ya estoy adelantando aquí el material. Bueno, en primer lugar, se habló de la importancia de los ciudadanos, de la participación ciudadana para combatir la corrupción y en el 2019 se anunciaron algunas acciones como la creación de mecanismos de vigilancia ciudadana, aunque no se señalaron cuáles, pero sí la importancia aquí de dar ese paso a la participación de los ciudadanos para denunciar actos de corrupción. Hacia el 2020 se relanzó, y así lo dicen los informes oficiales, se relanzó el Sistema Integral de Denuncia Ciudadana, SIDEC, dado que en el 2019 no alcanzó a aterrizar del todo y en el 20 se habla de un relanzamiento. Sin embargo, conforme fue transcurriendo el tiempo, encontramos que en el 2021, en el informe correspondiente, no se hace mención del SIDEC y es el 2022 que iniciamos la segunda etapa de la investigación. Se hace una revisión del sitio web y este no funcionaba. Entonces, ha sido desde el inicio de este gobierno fue un gran reto el combate a la corrupción, además de que fue parte importante del discurso, pero hacia el cierre del gobierno en el 2024, el país cayó del puesto 140 al 180 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Es decir, ha sido la peor posición hasta el momento que ha ocupado nuestro país. En el segundo eje, referente a la parte de tecnologías, en el 2019 hubo un importante acontecimiento, se lanzó el portal Nómina Transparente con la finalidad de que esta información fuera pública y vemos en la diapositiva la dirección de la página web. Sin embargo, en los informes, en el del 20 y en el 21, no hay una mención específica de los logros del portal de Nómina Transparente o algún resultado. Y a partir del 22, específicamente el 14 de julio, cuando se hace una revisión del sitio web, nos damos cuenta que este no funcionaba. Sin embargo, ya para el cierre del gobierno, se reconoce la expansión de la conectividad a través de la CFE con el programa Internet para Todos. Hay una inversión considerable a partir de la cual se instalan 10.979 antenas. Hay una digitalización importante de trámites gubernamentales y también hay se moderniza sistemas de información gubernamentales. Pero a pesar de ello, en México todavía sigue habiendo comunidades rurales, comunidades marginadas que no tienen acceso a Internet, por supuesto menos a dispositivos, y hay una necesidad de fortalecer la alfabetización digital, así como la seguridad de la información, pero hay logros importantes. En el tercer eje, protección de alertadores internos, hacia el 2019, la Secretaría de la Función Pública lanzó un programa piloto de protección ciudadana, a ciudadanos alertadores internos y externos. Este programa fue exitoso dado que hacia el 2020 ya se tenía un registro de 4.167 alertas, es decir, había ya algunas denuncias por parte de ciudadanos y estos alertadores podían ser internos o externos al gobierno. Hacia el 2021, las alertas siguen incrementándose y se tienen contabilizadas 5.395. Lo mejor de todo fue que hacia el final del periodo gubernamental ya existían también los lineamientos para operar este sistema, de tal manera que pudieran estandarizarse los procesos de atención y seguimiento a las denuncias. Sin embargo, hubo algunas observaciones, por ejemplo, de Transparencia Mexicana, que señalaban la necesidad de garantizar la seguridad de quienes denunciaban actos de corrupción, es decir, que no sufrieran de represalias, sobre todo porque había algunas denuncias ya muy, digamos, ya conocidas, como aquellas sobre los sobrecostos de obras en el Tren Maya, los vínculos de los hijos del entonces presidente con proveedores y constructores,
Y el propio presidente, violando la normatividad, daba a conocer en las mañaneras datos sobre sueldos y propiedades de algunos periodistas incómodos para el régimen. En la cuarta línea, el servicio profesional de carrera, hubo avances importantes. Primero, en el 2019 se habló de un relanzamiento del servicio profesional de carrera con perspectiva de género, que esto lo hace distinto a los anteriores periodos gubernamentales. Hacia el 2020 se lanza una convocatoria exclusiva para mujeres para ocupar las plazas, y aquí lo que según la información consultada nos dice que el 94% de las plazas fueron ocupadas por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, lo que nos hace preguntarnos qué sucede con el resto o qué sucedió con el resto de las dependencias. ¿Estuvieron excluidas de este enfoque de género o qué sucedió? No hay información que nos permita realmente corroborar qué tanto permeó la perspectiva de género en la ocupación de las plazas a nivel de todo el gobierno. Hacia el 2021 se habló de que en este año se alcanza la paridad en los puestos de la Administración Pública Federal. Sin embargo, los datos realmente no corresponden a una paridad. Pero ya como hacia el final de la administración se presentan los casos de servicio profesional como casos aislados, aunque hubo algunos en áreas estratégicas, es decir, que el propio gobierno llamó áreas estratégicas, en donde sí se fortaleció, como fue el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Económico. Y estos avances son importantes, pero lo cierto es que sigue vigente, digamos, el esquema de botín, y hay una necesidad manifiesta de garantizar la continuidad de los servidores públicos de carrera, fortalecer mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, porque hay un buen número de posiciones en la administración pública ocupadas por gente que no tiene el perfil, ni la experiencia, ni los conocimientos necesarios, y esto es verdaderamente grave. Bueno, la austeridad republicana se subraya como una nueva visión de este gobierno, bueno, del anterior periodo gubernamental, por supuesto, que buscaba erradicar derroches, reorientar recursos, se rediseñaron estructuras administrativas para ir acorde a esta idea de austeridad republicana, y se aprueba la ley de austeridad republicana en el 2019. Hacia el 2020 se habla mucho de fortalecer la transparencia y el gobierno abierto, así como de mejorar la calidad de acceso a la información pública, que debo resaltar es parte del discurso, porque las acciones eran orientadas de manera distinta. En el 2021 se resalta nuevamente el ejercicio de nómina transparente, pero investigaciones externas, como la de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, resaltó que en el 2022 había más o menos 2.7 millones de pesos que gastaba el gobierno por minuto sin transparentar. Una situación que va contra el planteamiento de la austeridad republicana. Voy a saltarme estas diapositivas por razones de tiempo, pero en esta tenemos algunos logros resaltados, porque evidentemente hubo logros, pero también hay algunos riesgos en estas acciones. Primero, la reducción de los sueldos. Se dijo, nadie gana más que el presidente, y esto trajo como efecto también que el conocimiento especializado en el gobierno quedara fuera, porque el reducir solamente por el argumento de la austeridad republicana, el reducir sueldos sin estudios más profundos, sin estudios que justificaran esa reducción, pues por supuesto que trajo consigo este riesgo. Uno de los logros que están aquí señalados es la eliminación de fideicomisos y estructuras, y digo logros, yo diría entrecomillado, porque la eliminación de fideicomisos y estructuras administrativas por ineficientes o por corrupción no fue del todo justificado o estudiado. Es decir, hubo una reducción indiscriminada de estructuras con efectos conocidos en sector como salud, en la ciencia, en el medio ambiente. La contención del gasto en lujos
viáticos, seguros privados y vehículos de lujo, pudo haber traído consecuencias más favorables. Es decir, tal vez efectivamente un vehículo de lujo no puede ser necesario o no puede ser indispensable en la actividad gubernamental, pero sí en muchos casos se afectó operaciones en las dependencias porque prácticamente el rasero fue sobre viáticos, seguros privados, vehículos de lujo, sin realmente valorar en dónde podrían ser las alternativas o las mejores alternativas para dicha reducción. La reasignación de recursos a programas sociales prioritarios, que evidentemente fueron la bandera más importante de este periodo, no es que haya estado mal, no me gusta utilizar ese término, pero bueno, no es que haya sido del todo negativa. Pero sí me parece que hay una falta de evaluación rigurosa de la eficiencia de esos programas. Es decir, ¿cuáles son los resultados, por ejemplo, de becas otorgadas? No hay información al respecto. La disciplina fiscal y control de la deuda pública fue otro de los logros que se han señalado en la información consultada. Sin embargo, podemos decir que habría que priorizar, más bien que se priorizó la austeridad sobre inversión, y esto pudo haber limitado el crecimiento económico en nuestro país. Hay un fuerte o hubo un fuerte mensaje político contra el despilfarro y los privilegios. Sin embargo, al hacer un recuento de los logros y de la información disponible, es evidente que predominó el simbolismo sobre cambios realmente estructurales y el combate a la corrupción, que fue la bandera más importante y los resultados no han sido los esperados. Otro hecho que se dio a conocer como parte de los logros del gobierno fue la venta del avión presidencial como símbolo de honestidad, que evidentemente sabemos fue una venta lenta, de costos elevados, dado que había que pagar el mantenimiento, y al final, bien a bien, la venta no fue el mejor o la mejor que se haya podido obtener. Leti, un Sí, minuto. Ya estás en la final. Muy bien. muchas gracias, doctor. Bueno, reflexiones finales. Me parece, voy a solamente hablar de dos cosas. Me parece que la austeridad fue mal entendida o mal aplicada en ese periodo gubernamental. La austeridad debe ser, sí, parte de lo que un gobierno pudiera resaltar y actuar en consecuencia, pero me parece que aquí hay una línea rígida que no distingue realmente a dónde puede ser mejor recortar o no. El desmantelamiento de las instituciones estratégicas ha sido uno de los debilitamientos más evidentes de organismos autónomos, y me parece que en ese gobierno se impulsó mucho la narrativa de honestidad y sencillez, el combate a la corrupción, sin que realmente los resultados fueran concretos, certeros, contundentes, ¿no? Hay una carga muy fuerte hacia el simbolismo y pocos resultados concretos. Y con esto cerraría mi exposición, agradeciendo a todos ustedes su atención. Gracias, doctor Roberto. Muy buena ponencia, Leti. Creo que el analizar los resultados, los impactos de lo que fue el primer sexenio de la cuarta transformación es una tarea que hay que estar enfatizando para llegar a conclusiones sólidas, valederas. Este esfuerzo que ustedes han hecho es muy loable. Te pido que saludes, no sé si te hiciste equipo con Delia Gutiérrez Linares, con Marta Gómez Collado, pero si no fue así, salúdalas. Creo que ellas siempre han estado atentas, como tú, a el desarrollo de los congresos internacionales. Así es. Bueno, en este caso no fue un trabajo conjunto, pero sí seguimos trabajando en equipo, eso sí. Que eso es fundamental. Y bueno, te enviamos, te van a entregar un reconocimiento, una constancia y un obsequio. Ella te va a indicar qué pasa. Sí. Muchas gracias.
Buenas tardes, doctora. Bueno, el día le hace entrega de una constancia, que la vamos a hacer llegar igualmente que su obsequio y agradecemos mucho su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Roberto Moreno. Bien, pues vamos bien. Y bueno, ya hace rato comentaba yo de quienes están aquí presentes, pero también me faltó comentar, está con nosotros Jorge Enrique Clara, que tuve yo el gusto de conocerlo cuando estaba cursando el séptimo semestre de su licenciatura en Ciencias Políticas y Pública. Hoy es miembro activo del Sistema Nacional de Investigadores, es consultor internacional. Recién estuvo desarrollando una maestría en Perú, ha llevado a cabo programas con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Entonces, realmente está logrando una carrera bastante interesante. Participa en programa de becas, digo, de postdoctorados nacionales que impulsan la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Está también ELSA, que tuve yo la presentación está también de la doctora con ella, es una maestría en sociología de salud. Realmente, qué bueno que están aquí. Acá los en ese estado. Después les pediré que no he nombrado presente. Hay una siguiente, tenemos una siguiente ponencia con la que vamos a cerrar, que dice el acceso a la información pública en la transición hacia un gobierno Facultades para un estudio diagnóstico. La presentan Sergio Felipe Ruiz Gómez, el doctor Arturo Ordaz Álvarez y el doctor José Enrique Díaz, que tengo entendido que se doctoró hace poco. Hay que felicitar a él, creo que está coordinando mesa, ¿no? Creo que sí, está coordinando mesa, alguna cuestión así de esa naturaleza. Pero también es de quienes no han fallado en los olímpicos. Por eso, yo no diría de solo de Chiapas, participan como 10, yo no sé, entonces, pues, voy a solicitarle a los ponentes pues, que tienen sus 15 minutos para... ya está ahí. Bueno, Sergio Felipe Ruiz Gómez, vamos a escucharte. Mucha atención. Tienes 12 minutos y va a haber 3 minutos por si nuestros colegas aquí presentes tienen alguna interrupción, algún comentario. Adelante. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nada más déjenme compartir mi pantalla. Sí se está visibilizando, ¿sí la pueden ver? Sí. Sí. Muy bien, entonces, déjenme un poquito aquí. Ahí está. Disculpen. Bueno, entonces, pues, primero que nada, quiero agradecer la oportunidad que me brindan para poder estar aquí con ustedes. El tema que estamos trabajando en conjunto es su servidor, así como también el doctor Arturo Ordaz y el doctor José Enrique Romandía. Lleva por nombre, pues, el acceso a la información pública en la transición hacia un gobierno inteligente, apuntes para un estudio diagnóstico previo. Para iniciar, nada más como comentario, pues esto es precisamente un proyecto en el cual hemos estado trabajando ya desde hace algún tiempo para estudiar principalmente la cuestión de los ayuntamientos aquí en Sonora en relación al uso de tecnologías de información y comunicación y la informática en general en relación a procesos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Iniciando con esta presentación, pues vale la pena decir que pues, la posibilidad del acceso a la información pública es algo que ha acompañado a las naciones desde que iniciaron los primeros estados modernos, ¿no? Tenemos como primeros referentes aquí el caso de Estados Unidos de América con su constitución, siendo así una de las primeras constituciones escritas, y la Revolución Francesa, en el caso francés,
la caída de la monarquía y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Por qué partimos de estos dos conceptos, de estos dos situaciones históricas? Pues precisamente por digámoslo así, el origen o pues lo que heredaron hacia las demás repúblicas en la cuestión de el poderle exigir a quien detenta el poder precisamente pues un poco de la información que posee y pues sobre todo pues que nos rindan cuentas, ¿no? Ya adentrándonos en el caso mexicano, pues esta influencia extranjera pues también hizo lo suyo aquí, así como también algunos antecedentes hispánicos de la época virreinal que también pudieron haber estado aquí como antecedentes, ¿no? No obstante, cabe la pena mencionar que durante el siglo XIX pues la efervescencia política en el contexto mexicano pues no fue lo más favorable y realmente no se tuvieron tantos avances, ¿no? Posteriormente, brincándonos al siglo XX, pues comenzamos a ver parte de esos avances precisamente en la década de los 1900, perdón, de los 60, 1960, subsecuentemente a la reforma al artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cuestiones, pues garantizaba el derecho a la ciudadanía a poder acceder a la información y la obligación de los entes gubernamentales, pues perdón, a velar por esos intereses, así como también del surgimiento de la nueva gestión pública, en la década de los 70, de los 80 que llega aquí a México, se empieza a implementar de la mano de ciertas reformas de corte administrativo y políticas que tuvieron lugar aquí en México, ¿verdad? También comienza a llegar poco a poco lo que vendría siendo las tecnologías de información y comunicación, después nuevas tecnologías y hoy en día pues ya están demasiado diversificadas, ¿no? Con los constantes avances de estas leyes de transparencia y rendición de cuentas de los primeros años del siglo XXI, también se vivió, por así decirlo, un auge en el uso de estas tecnologías precisamente para contribuir o cumplir más bien con la normatividad de poder presentar ante el público como si fuera una vitrina, ¿verdad? Pues la información que la ciudadanía demanda, ¿no? En base a esto, pues tenemos que en el presente existe un uso obligatorio precisamente, ¿no? De estas herramientas de tecnología para la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Así como también, pues en los últimos años ha habido una masificación precisamente de estas tecnologías de información, se han aprovechado de buena forma por parte de los gobiernos, y en algunos casos pues ha servido para hacer una hibridación de esta presencia, de esta interacción física entre el empleado público por medio de los distintos portales electrónicos oficiales, ¿no? Obviamente pues con todo esto el gobierno pone a disposición de la información que demanda el ciudadano y cumple a su vez con la obligación de rendir cuentas del propio quehacer gubernamental. Ambos aspectos son ineludibles por las disposiciones tanto de transparencia como rendición de cuentas de las legislaciones actuales. Esto nos lleva principalmente a tres cuestiones que ya han estado muy estudiadas, muy trabajadas, pero que en los distintos tanto órdenes de gobierno como características de cada ayuntamiento municipal, pues, o debido a sus limitaciones, ¿no? También tanto tecnológicas, financieras y económicas, digámoslo así, no hay como tal una uniformidad precisamente, ¿no? Y estamos hablando de lo que es gobierno electrónico, gobierno abierto y gobierno inteligente. Por ejemplo, estamos desarrollando precisamente esta matriz, este modelo, para ejemplificar todas estas etapas, esta maduración que tienen los ayuntamientos precisamente desde un gobierno electrónico, los que ya están en un nivel de madurez de gobierno abierto y otros que inclusive ya están muy cercanos, por ejemplo, al gobierno inteligente. ¿Qué debieran hacer los gobiernos municipales en esta cuestión? Pues primero que nada, ubicar su posición, planear objetivos, ejecutar sus acciones y generar retroalimentación sobre los, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ayuntamientos que inclusive por sus situaciones no tienen presencia con tecnología de información y la comunicación. Mientras que hay otros ayuntamientos, inclusive aquí mismo en el estado de Sonora, que ya están utilizando, vaya, herramientas de inteligencia artificial, pues para la mejora de todos sus procesos administrativos, trámites y en general para sus operaciones, ¿no? En-
como reflexiones finales tenemos lo siguiente, ¿no? Primero que nada, se debe considerar las características particulares de cada ente público. Existen retos y desafíos disímiles que van a requerir obviamente soluciones a la medida, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Sonora tenemos 72 municipios, de los cuales menos de 10 concentran el 90-85% de la población del estado. Es más, nada más Hermosillo, pues tiene la gran mayoría de la población, un tercio de la población de todo el estado vive aquí en la ciudad, ¿no? Los órdenes de gobierno, en este caso, deben sobrellevar las limitaciones tecnológicas presentes, adaptando el uso de la IA disponible si es que quieren llegar a lo que vendría siendo un gobierno inteligente a las necesidades de sus usuarios habitantes y no al revés. ¿Qué significa esto? Pues que se debe adaptar la situación a, al contexto particular de cada ayuntamiento y no al revés. Perdón. Y mientras no se legisle, que aclarando, estamos muy atrasados en cuestiones de inteligencia artificial y gobierno, por lo menos aquí en el contexto mexicano. Mientras esto no se legisle correspondiente a su uso como herramienta en medios electrónicos para obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, pues los ayuntamientos deben encontrarle el mejor uso que puedan darle, ¿no? En este contexto. También se deben plantear objetivos de tecnología de información reales y alcanzables, adaptándose a las necesidades más apremiantes tanto del gobierno como de su sociedad. Así como también una cuestión que consideramos que es de vital importancia, es buscar asesoría técnica en las instituciones de educación superior, o sea, que encuentren lo que buscan, sus soluciones de tecnologías precisamente en las universidades, ¿no? Así como también preocuparse por formar el recurso humano necesario para afrontar este tipo de retos tecnológicos que vienen hoy en día, ¿no? Como lo que es o tratar de ser un gobierno inteligente, ¿no? Así como también ante los desafíos que representa tanto la IA, el gobierno y la sociedad, pues es necesaria la construcción de mesas de trabajo, tanto interinstitucionales, intergubernamentales e internacionales, ya que el correcto abordaje de estas herramientas pues requiere de la construcción de una verdadera red de entendimiento gubernamental, que obviamente pues por su propia naturaleza tecnológica, digámoslo así, y traspasa fronteras, ¿no? No se queda en lo local, se queda en lo internacional, obviamente, ¿no? Así como también, ya como último punto de mis reflexiones finales, en la realización de este tipo de estudios y análisis, pues coadyuvará a encontrar soluciones que disminuyan el impacto, sustraigan los riesgos que pueden, que de hecho ya se están generando en algunos contextos locales. Y obviamente, pues el buscar el beneficio de la inteligencia artificial para toda la humanidad, no nada más para unas cuantas personas. Aunque obviamente, como esto es algo que todavía está, es una realidad que ya nos alcanzó, pero que todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar, pues existirá una reminiscencia de incertidumbre futura. Y agradecemos pues su atención. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. Muy bien, Sergio Felipe. Escuchamos con atención esta serie de planteamientos, consideraciones, reflexiones, conclusiones, etcétera. Que creo que muy bien podemos percibirlas a nivel de diferentes lugares. Tú ya lo situas perfectamente allá. Voy a preguntarle a mis colegas si tienen algún comentario, algún planteamiento. Aquí, nombre. Hilario Mendoza. Una pregunta para que estés atento. A ver, adelante. Buenas noches, soy Guillermo Mendoza, profesor de aquí del Instituto de Recursos Públicos del Estado de Puebla. Es bastante interesante esto que estás planteando sobre la inteligencia artificial, en donde, pues bueno, quizás uno de los ámbitos donde llegó primero, quiero pensar que es así, fue en el sector educativo, ¿no? Hoy las universidades, las escuelas públicas o privadas están metidas en este interesante reto, ¿no? Que es artificial, ¿no? En cuanto a elaboración de paper, elaboración de documentos, etcétera.
hace 2 o 3 años ya se hablaba de inteligencia artificial. Yo estaba colaborando en ese tiempo en el Colegio de Puebla. Y llega mi secretaria, donde teníamos que hacer un aviso, que tal día creo que me iba a haber clases. Y me dice, hay que hacer el aviso para avisar a todos los clases. Sí, pues redactando, me lo pega la mano, ¿sí? No, entonces lo pego. Se va a ir regresar rápido con él. Se lo ve la inteligencia artificial aquí. ¿Está? Y nada más consiste, hazme un anuncio que diga que no hay clases tal día. Salió. Y yo estaría quebrando la cabeza en cómo redactarlo, cómo ponerlo, ¿no? No, solito la inteligencia artificial le hizo. Eso es sencillo y simple, ¿no? Ahora son cuestiones más complejas. Lo voy a comentar, ¿no? Le dejé una serie de ejercicios, me tocó impartir el curso de análisis económico, algunos ejercicios sobre oferta y demanda, punto de equilibrio, cálculo de elasticidad. Entonces, ¿qué hacer para que vean los resultados por usar? Cuando en eso, mi compañera de vida, dice, no, mira nuestra inteligencia artificial, que haces los ejercicios. Tienes razón. Como estaba trabajando con un libro electrónico, cogí el ejercicio, lo mando a inteligencia artificial y ¡tac! Me saca el resultado y todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Comento esto porque transportando esto que es en la docencia a la actividad pública, de la administración pública, llegó un momento en que a mí me aburrió en la parte esta, porque antes nos quejábamos de la burocracia. Grandes filas, llegas a la ventanilla y te dicen que te falta un documento y va para atrás todo tu proceso y ven al otro día porque ya a unas cuantas horas se cerraba la ventanilla. Ahora no, y es la parte del gobierno electrónico, que no es precisamente del gobierno, perdón, de inteligencia artificial, ¿no? Donde haz tu cita y a tal día, en tal dependencia, te presentas a tales horas para hacer tu trámite. Ah, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo lo quiero para tal día y no se puede, ya se agotó, y entonces tienes que buscar otro día a otra hora para hacer tu cita. Entonces, bueno, pasamos de la burocracia humana, ¿no? De las personas a la hora de la fila, ahora la burocracia electrónica, donde el día que tú quieres y a la hora que tú quieres no puedes, y entonces tienes que irte al día que tienen vacantes en la agenda de esa dependencia. Pero no solo queda ahí, sino que cuando llegas a la oficina con tu agenda y tu fecha y tu día que te toca, hay una cosa. Una fila. Y uno pregunta, oye, eso es en el SAT. Pasa mucho eso en el SAT. ¿Sí? Llego, oye, tengo mi cita a las 9:15. Sí, pero hay otras personas. Y yo le pregunto, ¿a qué le toca a usted? A las 9. ¿Qué está pasando ahí? Y seguimos hablando, no es, eso no es gobierno inteligente. Eso no es inteligencia artificial. Eso es gobierno electrónico. Entonces, todo esto lo comento porque pareciera ser que queremos ir al gobierno de la inteligente, al gobierno inteligente usando inteligencia artificial. ¿Sí? No, no es cierto. Hay que tener esa claridad. ¿Qué entendemos? ¿Qué entendería por gobierno inteligente? ¿Sí? Con inteligencia artificial. Que levanto un reporte que en mi calle no hay el poste de luz alumbrado público. Se fundió la lámpara o lo tiraron en un borrachazo, etcétera, etcétera. O tengo un bache. O no tengo agua, no me llevo agua. Entonces lo reporto al gobierno, a la dependencia respectiva. ¿Y qué pasaría? Que el gobierno tenía que responder al otro día con los trabajadores ahí. No sé, yo estoy equivocado, si no entiendo. Porque para eso es la inteligencia artificial, agilizar trámites. Agilizar trámites. Voy a sacar un problema que hay muy común, juicio administrativo de un acta de nacimiento. Gobierno inteligente. ¿Qué trámites tengo que hacer?
qué documentos tengo que llevar, ¿sí? Subirlos al gobierno, ¿sí? Y esperar que el gobierno me responda, ya está hecho su juicio administrativo para su acta de nacimiento, ¿sí? Cuando usted paga los derechos y va a recibir, ¿no? Su, Muy bien, Hilario. Un minuto para perdón, cerrar. perdón. Entonces, yo creo que tenemos que tener un poco ahí, no sé cuál sería tu opinión en ese sentido, Sergio, sobre lo que has estado haciendo. Perdón. No, está perfecto, Pablo. ¿Qué dices? Bueno, sí, de hecho, en esta cuestión, el gobierno inteligente no precisamente trata precisamente de incorporar, sí, ¿no? Elementos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, entre nosotros los ingenieros, yo aparte de maestro soy ingeniero, soy licenciado en administración pública, tenemos ciertos dichos respecto a eso. Primero, la inteligencia artificial no es inteligente, es una de estas. Y hay otros. Hay uno que dice, el término se acuñó así para vender más. En el uso que se le puede dar dentro del gobierno ya depende muchas veces de el enfoque en el cual o cuál es la prioridad que se está utilizando, que se está requiriendo. Por ejemplo, sí es muy mencionado en el presente que actualmente se está utilizando demasiado IA, inteligencia artificial, en el SAT. Y no nada más en el SAT, en otros organismos o entidades o entes de otras administraciones públicas de otros países que recaudan. Pero, ¿cuál es la finalidad del SAT? ¿Qué es lo que requieren? Pues, recaudar. Entonces, precisamente, ellos sí lo van a aplicar a sus procesos, pero precisamente lo van a aplicar para sus procesos de recaudación, para poder encontrar patrones pues, que puedan determinar que algo no es correcto, que no está bien o que hay información falsa. Entonces, en ese sentido sí se utiliza. Ya la cuestión de pues la atención al usuario o la atención al cliente, si les digo, si le quieren decir, pues ya sería otro aspecto, ¿no? Que creo yo que eso, por lo menos en la burocracia mexicana, eso es algo muy, pero muy característico, ¿no? Pues, vaya, hasta despectivamente se le llama burocracia, ¿no? Y escuchamos burocracia y ya sabemos a qué entendemos por burocracia pues en la sociedad, ¿no? Cuando realmente para nosotros burocracia no tiene ese sentido negativo que le podríamos encontrar. Pero sí, precisamente es eso, ¿no? Que considero pues muy correcto, muy acertado su comentario, doctor. Pero aquí pues ya estaríamos aterrizándolo precisamente a cómo le debe beneficiar inteligentemente pues a los usuarios, ¿no? A la sociedad en general. Gracias. Muy bien, pues muy bien, Sergio Felipe. Creo que tu ponencia, tus comentarios podrían dar lugar a más preguntas. Todavía damos aún una de un minuto. Si hay alguna otra interrogante. De no ser así, pues mira, está aquí tu equipo, doctor Arturo Ordaz, doctor Romandía, está Antonio, etcétera, Marco Antonio. O sea, tenemos ese privilegio, ese gusto de que los saludamos ya desde ayer, etcétera, etcétera. Bueno, magnífico que este Congreso Internacional nos está dando esa oportunidad. Voy a solicitarle a nuestra haga entrega de la constancia y aquí están los demás. Pues maestro Sergio, le agradecemos en nombre del IAPAS y del IAP de Puebla su participación con su ponencia y también de la misma manera damos a la ponencia. Agradecemos al maestro Osvaldo y a la doctora Leticia por su participación en el 12º Congreso Internacional de Gobierno, Gestión y Profesionalización en el ámbito local ante los grandes retos de nuestros tiempos. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, gracias. El doctor Arturo Ordaz Álvarez, ¿tienes constancia? Pues, doctor Arturo Ordaz, gracias también por la participación. Y de San Gentil. Amén. Bien. Muy bien.
Ah, te llega el jefe también. Que además de ingeniero, administrador público, maestro en ciencias sociales, tiene la dicha de ser por primera vez papá. Ah, caray. Se está estrenando con